Bien, bueno, entonces vamos a iniciar nuestra masterclass en este momento. Y vamos a iniciar con este tema tan importante que hoy nos convoca en este día. Cómo ordenar el afecto y caminar hacia la libertad interior. Entonces, vamos en este momento allí con sus agendas. Vamos a trabajar hoy en ese camino. Este es un camino que les va a ayudar a ordenar ese mundo afectivo. Vamos a entenderlo mejor y cuál es esa forma, ese modo más amigable para nosotros, para nuestro interior, poder llegar a ese nivel de equilibrio. No estamos buscando perfección, estamos buscando equilibrio, ¿sí? Y dentro de ese equilibrio necesitamos entonces ir comprendiendo que ordenar el afecto significa poner en su lugar aquellos sentimientos para que no nos gobiernen en nuestra vida, sino por el contrario, que estén al servicio de nuestro bien, de nuestra libertad, de nuestro propósito, de aquello que sea importante para nosotros, desde el equilibrio. Entonces, pensemos por un momento. Todos hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida, en algunos momentos en los que todos y cada uno de nosotros hemos sentido que algo dentro de nosotros está desordenado. Entonces, hemos allí arrastrado con esas emociones. Y esas emociones nos han llevado a que nos sintamos atados. Hay apegos que nos atan, miedos que nos frenan, deseos que nos confunden. Ordenar los afectos no es reprimir lo que sentimos, sino poner orden a cada emoción y darle un lugar para poder recuperar esa libertad interior. ¿Cierto? Entonces, este es el objetivo de nuestra masterclass de hoy. Volver a gozar de esa libertad interior que cada uno de nosotros está llamado a tener. Yo te invito que en este momento te digas, yo estoy llamada a tener libertad interior. Yo estoy llamada a tener libertad interior. A ordenar mi afecto y que yo sea el capitán de mi vida, el capitán de este barco, que yo tome el timón, que yo regule mi mundo emocional y le dé una dirección, la más adecuada, la mejor, para mi bienestar y el de los otros. Entonces, este camino que vamos a estar recorriendo hoy, aquí, en esta masterclass, te va a llevar a ese equilibrio interior. Lo que eso trae como consecuencia una libertad interior. El equilibrio, recordemos, no es perfección. El equilibrio es que a pesar de las situaciones retadoras, a pesar de que experimentemos las emociones, porque no significa que vamos a anularlas o que no nos conectemos con ellas. Por el contrario, es reconocerlas, saber lo que siento, comprender de dónde viene y poderle darle gestión para tomar decisiones y acciones más dirigidas a los propósitos y el cumplimiento de nuestros objetivos. Por eso, hoy en la masterclass vamos a hacer este camino. Y te invito entonces a que tengas allí tu agenda, que tengas tu bolígrafo, tu lapicero, con lo que tú escribes, para que puedas hacer este camino tan importante, empezando por comprender qué es el afecto. El afecto, vamos a entenderlo como esa expresión externa. Si nosotros vamos al concepto psicológico de lo que es el afecto, entonces nos va a hablar de esa expresión exterior,
Una expresión corporal. Cuando nos habla de la expresión corporal, nos está diciendo que hay un tono de voz, que hay unos gestos, una mirada, una postura, que hay una expresión conductual, como que una expresión como controlar, como procrastinar, como aislarme, como confrontar, como asertividad. Entonces nos está hablando de ahí, que hay una conducta que puede ser positiva o puede ser negativa. Esa conducta es el reflejo del estado emocional interno de cada persona. Luego el afecto es la manera en que se expresa la emoción. Si pudiéramos hablar de una síntesis de este corto momento que llevamos aquí en nuestra masterclass, podríamos decir que la emoción es lo que yo siento adentro. Y el afecto, cómo se expresa afuera, cómo se nota afuera, ¿sí? Entonces, vamos aquí clarificando entre esa emoción y el afecto. Por eso vamos a ordenar el afecto. Significa cómo se expresa esa emoción, porque las emociones son importantes sentirlas. Las emociones no podemos anularlas. Incluso es necesario que nos conectemos con las emociones hasta cierto punto y cierto tiempo. Porque si yo no me conecto con ellas, no voy a poder comprender lo que pasa en mi mundo interior. Y las decisiones y la manera en la que me relaciono conmigo o con los otros va no a ser de la mejor manera, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Ya comprendemos qué es el afecto. Ahora vamos a ir a los signos psicológicos que el afecto manifiesta cuando está desordenado. Entonces, hay unos signos claves. Voy a compartirte hoy 5 de los más importantes. Y el primero es la intensidad desproporcionada. ¿Qué es eso de la intensidad desproporcionada? Pues nos está hablando que la emoción es mucho más fuerte que la situación que lo provoca. Cuando tú ves a alguien que reaccionó de una manera muy intensa, ¿cierto? Y tú dices, pero no era para tanto. Pero esa situación no ameritaba pues una reacción o una expresión verbal de esa manera. Entonces, esa intensidad desproporcionada es un signo psicológico de que el afecto está desordenado. Por tanto, algún ejemplo que nosotros podemos dar frente a esta intensidad desproporcionada podría ser el sentir ansiedad, ¿cierto? Extrema ante un riesgo mínimo, ante una situación mínima, o explotar por algo pequeño, como lo decíamos hace un momento. El segundo signo, duración prolongada. Este segundo signo psicológico que nos muestra que el afecto está desordenado es porque la emoción se queda más tiempo del necesario. Es decir, experimentamos una rabia, un enojo, y no lo experimento en el tiempo un tiempo prudente, sino por el contrario pasan 2 horas, 3 horas, un día, una semana y estamos allí, todavía enojados, todavía con rabia, todavía o con miedo o con frustración. Vamos teniendo unas respuestas en el tiempo. Antes era en la reacción, la intensidad es dentro de la reacción, pero aquí en la duración prolongada, entonces nos está hablando del tiempo, un tiempo más prolongado del necesario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, seguir enojada, decíamos, o experimentar ansiedad frente a una situación que nos está retando. Tercer signo psicológico, reacciones impulsivas. La emoción toma el control de la conducta.
Y estas reacciones impulsivas, por ejemplo, decir cosas hirientes sin querer, o sea, se me salió, no la pensé, no la filtré, tomar decisiones precipitadas. En ocasiones, desde la emoción, hemos tomado decisiones que no han sido las mejores, ¿cierto? Que no, nosotros hemos visto después que fue resultado de esa emoción no gestionada que se convirtió en una decisión impulsiva o en una reacción impulsiva. Y esas reacciones impulsivas, por ejemplo, abandonar proyectos por frustración, renunciar a un trabajo porque no se llenó mis expectativas, son la toma de decisiones precipitadas, que definitivamente son signos psicológicos de que el afecto está desordenado. Entonces tenemos, cuando veamos en nosotros una intensidad desproporcionada frente a la emoción o una duración prolongada, yo ya necesito empezarme a preguntar, venga, ¿por qué estoy de esta manera? ¿Por qué todavía sigo ahí con esta emoción que no he logrado gestionar, que no he logrado cerrar este ciclo emocional que hace que me quede ahí? Necesitamos empezar a cuestionarnos, a darnos ese tiempo para poder revisar. Venga, esta reacción que tuve con esta persona no era para tanto. Esta reacción fue una reacción hiriente, fue una respuesta ofensiva de mi parte. Entonces yo necesito pausar y empezar a revisar. Porque cuando vamos en piloto automático, vamos reaccionando, vamos no solamente tomando decisiones, sino viviendo cada emoción con una alta intensidad y una alta duración que lo que termina es afectándome y afectando mi entorno. Por esto vamos aquí a los dos signos siguientes, signos psicológicos que nos dicen que el afecto está desordenado. El cuarto signo psicológico es la dificultad para regularse. Y es que la persona no logra calmarse, volver a centrarse o volver a ese estado base de tranquilidad, de equilibrio. Por ejemplo, frente a un estado de ansiedad. Entonces, la ansiedad perdura y perdura horas, días, semanas y no logro volver a mi estado regulado. Una situación que me impresionó y ha pasado el tiempo prudente y persevera en mí esa dificultad para regularme. La tristeza, el desconsuelo, la frustración. Muchas veces la baja tolerancia a la frustración que nos maneja esa frustración y se nos dificulta regularnos, sobreponernos a esa situación que nosotros teníamos expectativa que se diera y no se dio. Y desde esa baja tolerancia a la frustración, entonces genero reacciones impulsivas, una intensidad en la respuesta, duración prolongada en la emoción y un signo se va acoplando con los otros signos hasta generar un desorden mayor. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos en autoobservación para que en esos momentos podamos hacer un clic poderoso y detenernos, pausar y poder revisar. El quinto signo es la confusión. La confusión frente a qué? Frente a no saber qué hacer, cómo reaccionar, no saber, no tener claridad de cómo gestionar ese momento. Como que todo se enreda, todo está allí sin poder lograr encontrar un camino para poder tener una solución, un restablecer la relación, un volver a encontrar el equilibrio interior. Entonces esa confusión nos domina, nos maneja y nos encerramos muchas veces en nosotros mismos, generando un aislamiento. Ese aislamiento lo que trae es que
vayamos evitando esas situaciones que nos confrontan o que nos atemorizan. Por eso, cada uno de estos signos es muy importante que los conozcamos, que sepamos allí cómo podemos nosotros revisar nuestra conducta, revisar nuestros pensamientos, revisar eso que se está expresando de nosotros en el momento en que experimentamos la emoción. Recordemos que el afecto es esa forma en la que se expresa la emoción. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ir a por qué se desordena el afecto. El afecto se puede desordenar por varias causas. Algunas de ellas son las heridas emocionales no sanadas, no resueltas. Cuando nosotros no sanamos las heridas de nuestra historia de vida, se van acumulando, se van cargando y hay heridas tanto dolorosas, otras traumáticas, que han generado un efecto en nuestra psicología, en nuestra emocionalidad, en nuestro mundo interior y que se va a ver reflejado en el exterior, en las decisiones que tomamos en el presente. Recordemos que no importa cuánto tiempo haya pasado una herida emocional, si está todavía la carga emocional de esa situación, esa herida va a estar influyendo en el presente. Otra de las causas por las cuales se puede desordenar el afecto es el apego inseguro. El apego inseguro es uno de los principales, como el apego ambivalente, es uno de los principales momentos de nuestro inicio de la vida en donde establecimos ese apego con mamá principalmente o con papá o con las personas que nos acompañaron. El apego inseguro es una forma en la que yo no experimento esa estabilidad, esa seguridad en el afecto. Y al no experimentar ese apego seguro, que sería el apego ideal que nosotros podríamos recibir en esa etapa temprana de nuestra vida, pues va a generar un desorden en el afecto. Las creencias limitantes también es otra causa del desorden en el afecto. ¿Por qué? Porque las maneras en las que nosotros pensamos, las formas de pensamiento como creencias que se convierten en verdades absolutas, para nosotros, si son esas creencias limitantes, ¿qué significa? Que es una creencia negativa, algo que me frena, algo que no me permite avanzar. Piensa por un momento en esas creencias, pensamientos que muchas veces te han limitado para poder tomar una decisión que tú sabes que es necesaria, que tú sabes que te ayudaría muchísimo, que necesitas dar ese paso. A veces es un cambio de trabajo, a veces es finalizar una relación de pareja, a veces es mudarte, a veces es poder soltar esta situación o esta persona para poder dar un paso más adelante hacia tu progreso personal. Dejar de depender tanto de una relación y poder tener mayor independencia afectiva. Pero esas creencias limitantes son esos pensamientos negativos que nos dicen no puedo, no soy capaz, no soy suficiente. Todas esas son creencias limitantes. Ahora, venimos a otra causa y es el sistema nervioso saturado. El sistema nervioso se satura por carga de estrés, por exceso o acumulación que se va dando en el sistema nervioso como resultado de sobreactividad o de no dormir bien, no comer bien, no tener un ritmo de vida saludable, tener actividades o hábitos que no favorecen ese equilibrio físico, emocional, espiritual, social. Entonces el sistema nervioso se va saturando porque no hay canalizadores emocionales adecuados. Por tanto, el sistema nervioso saturado va a colapsar y esto hace que se altere. Por tanto, va a haber un desorden en el afecto. También vamos a ver
cómo una de las causas para este desorden afectivo es la falta de regulación emocional. Necesitamos conocer estrategias que nos ayuden a regular la intensidad que experimentamos frente a los eventos. No todas las situaciones vamos a sentirlas de una manera desbordada. Hay momentos, relaciones, hay contextos que, como yo digo, nos miden el aceite, y esas situaciones generan en nosotros unas reacciones particulares, más intensas de lo usual. Por eso es muy importante que revisemos, bueno, ¿dónde está ese momento en el que yo experimento que aquí mi emocionalidad se desborda, se altera? Se me dificulta poder regularme con esta persona, en esta situación, desde este contexto. Porque cuando nos conocemos podemos hacer esa autoobservación y definitivamente detallar cuáles podrían ser unas estrategias adecuadas para regular ese momento, que es retador definitivamente para cada uno. Bien, aquí tenemos por qué se desordena el afecto. Estas son algunas causas. Y en este momento yo te invito a que vamos a hacer un camino para ordenar el afecto y poder tener esa libertad interior. Ordenar el afecto, entonces vamos a ir paso por paso. El paso 1 para ordenar el afecto. Primero, entonces vamos a reconocer la emoción sin juzgarla. Vamos a reconocer qué es lo que siento. Vamos a reconocer y darle nombre a eso que siento. Porque cuando tú nombras lo que sientes, definitivamente vas a evitar los calificativos que no son para nada sanos, no te ayudan. Lo que hacen es que afectan tu seguridad personal, tu autoestima, porque esos calificativos van a ponerte un letrero y que no te lo está poniendo a veces nadie fuera de ti mismo. Por ejemplo, esto que siento es miedo. Es diferente si yo nombro la emoción que experimento y le digo, lo que siento es miedo, no incapacidad. Cuando yo digo es que soy incapaz, estoy apuntando directamente a identidad, y ese calificativo que me estoy dando en ese momento lo que hace es que siembra en mí una creencia limitante. Veíamos ahorita que una de las causas del desorden afectivo es las creencias limitantes que tenemos. Bueno, esta es una manera de construir creencias limitantes y no queremos eso. Queremos simplemente nombrar lo que siento. Entonces, primer paso, reconocer la emoción sin juzgarla. Segundo paso, comprender la causa. Cuando yo he nombrado lo que siento, necesito identificar de dónde viene, qué la generó, cuál es la causa que está activando esta emoción. Y para eso te comparto unas preguntas claves que te invito a que te hagas. La primera pregunta, ¿qué historia activa esta emoción? Por ejemplo, si has sentido rabia o ansiedad o estrés o preocupación o frustración, ¿qué historia activa esta emoción? Es decir, ¿yo qué me he estado diciendo alrededor de esa situación que activó esa emoción? Es que eso es injusto por las razones que yo he identificado que es injusto. O esto no, definitivamente es algo que se repite constantemente en esta relación y esto me molesta profundamente. Entonces, bueno, lo que entiendo es que lo que me molesta no es que se haya presentado la situación, sino que se presenta de manera repetitiva. Entonces, lo que nos molesta es que una vez más volvió a pasar.
Cuando yo comprendo la historia que está detrás de esa situación, voy entendiendo realmente qué es lo que está activando mi emoción, lo que yo siento. Segunda pregunta, ¿qué parte de mí está hablando? ¿Qué parte de mí está diciendo a través de esa emoción eso que yo tengo en mi mundo interior? ¿Qué parte de mí? ¿Está hablando mi niño interior? ¿Está hablando la adulta que soy hoy? ¿Está hablando mi rol como profesional? ¿Está hablando mi rol de mamá o de papá? ¿Qué parte de mí está hablando? Reconocer esto nos ayuda a poder identificar si hay una dimensión o un rol que se está viendo afectado, que nosotros estamos sintiendo que se está afectando. Otra pregunta, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad está ahí y no está siendo atendida? ¿Qué necesidad necesito observar? Generalmente dentro de nuestros afectos, las emociones se manifiestan porque tenemos una necesidad de algo. Una necesidad de afecto, de amor, una necesidad de escucha, una necesidad de respeto, una necesidad de ser tenidos en cuenta, una necesidad de aceptación. ¿Qué necesidad tienes allí en relación con esa emoción que identificaste? Cada una de estas preguntas ayuda a que nosotros podamos interiorizar, podamos reflexionar sobre nosotros para poder hacer camino. En este momento, te invito a que podamos ordenar el afecto a partir de estos dos primeros pasos. Y vamos a continuar porque no hemos finalizado este camino, pero quiero que nos detengamos aquí y quiero que pienses en esa situación que tal vez viviste hoy, que tal vez este fin de semana o estos días estuviste sintiendo, tuviste una reacción no solamente desbordada, sino que ha sido una emoción prolongada. A veces las emociones no necesariamente son intensas en su respuesta, sino que vamos prolongando, por ejemplo, un apego o una dependencia afectiva. Y es una emoción prolongada. Dependo de esta persona para muchas cosas. Dependo para estar tranquila, dependo para ser feliz, dependo para sentirme segura, dependo para sentirme amada, dependo. Y toda esa dependencia lo que me está diciendo es que allí hay un afecto desordenado. Y cuando no tengo a esta persona, cuando esta persona no me llama, cuando esta persona no responde mi WhatsApp en el tiempo que para mí es prudente, cuando no quiere salir conmigo, cuando hay una distancia física más prolongada, lo que para mí también es prudente o aceptable, entonces reacciono de manera ansiosa, siento que la persona entonces ya me va a abandonar, siento que la persona entonces ya no me ama, y eso es un desorden en el afecto. Te invito a que allí, sea cual sea la situación que vives como desorden afectivo, tú puedas hacer conciencia e identificar cuál es esa emoción que está detrás de esa reacción intensa, duradera, confusa, de dificultad para regular. ¿Cuál es esa emoción? Vamos a hacerlo en este momento. Quien vaya terminando, por favor, alza su mano para yo saber que ya finalizó. Y vamos a hacer el paso 1. Identificar la emoción. ¿Cuál es la emoción que aparece cuando pasa esa situación? Y cuando tengas ya identificada la emoción, le das el nombre que le corresponde a la emoción. Vamos al paso 2.
y vas a hacerte estas preguntas. ¿Qué historia activa esta emoción? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo? Cuando pasa esa situación, ¿qué es lo que viene a mi mente? Eso es lo que quiere decir. Segundo, ¿qué parte de mí está hablando? Y tercero, ¿qué necesidad no atendida revela esa emoción? Y vamos a pasar a los siguientes pasitos, porque no hemos terminado, ¿cierto? Vamos en la primera partecita. Antonia, muy bien, Antonia. El tercer paso para ordenar el afecto es regular el sistema nervioso a través de unas herramientas. Hoy les voy a compartir algunas herramientas, pero no son las únicas. Yo te invito a que tú puedas practicarlas y si has encontrado otras herramientas que te ayudan, intégralas. Intégralas porque lo importante es que a ti te sirva. A todos nos sirven cosas distintas y está bien. Entonces, herramientas, respiración diafragmática o profunda. Esta respiración es fundamental porque nos va a ayudar a que esa intensidad emocional que estamos sintiendo disminuya. Esa intensidad emocional se regule. ¿Por qué? Porque hay una mejor oxigenación. Cuando tenemos esa carga emocional, esa intensidad del sentir, pues lo que pasa es que el nivel racional, la capacidad de análisis, la capacidad reflexiva disminuye. Por tanto, somos más propensos a tener reacciones impulsivas o toma de decisiones reactivas. Entonces, la primera, respiración diafragmática. La segunda herramienta, pausa. Y es una pausa emocional. Una pausa incluso física. No es solamente pausar allí, quedarte allí. Necesitas, en lo posible, cambiar de estado. El cambio de estado significa si estás sentado, párate y vete a otro lugar. Si estás en tu habitación, vete y sal al balcón. O sea, haz un cambio de lugar y necesariamente estar respirando, haciendo tu pausa, tomando tu distancia para poderte regular. Tu pensamiento necesita estar dirigido hacia un pensamiento que te genere calma, que te genere tranquilidad, seguridad, que traigas un pensamiento que activa estados emocionales agradables, como la alegría, como el amor, como la tranquilidad. Entonces, es muy importante conectar tanto respiración como esta pausa emocional y la parte cognitiva. El pensamiento necesita tener una dirección intencional hacia algo que te calme. Hay otra herramienta que se llama anclaje sensorial. El anclaje sensorial tiene que ver con recursos que puedes tener a la mano. Por ejemplo, un aroma, un olor, un perfume que asocies con calma y tranquilidad. O un objeto en tus manos donde puedas fácilmente tener una manipulación del objeto como un antiestrés, ¿cierto? Para liberar la tensión, como un canalizador emocional. Eso ayuda también muchísimo. Muchos de los grandes expositores y técnicas de exposición en público manejan el bolígrafo, ¿cierto? Y no para estar haciéndole con el dedo, ¿sí?, para activar la pluma, sino porque cuando tú haces presión en el bolígrafo, ese bolígrafo se convierte en un canalizador del estrés y de la tensión interior. Entonces, hay objetos que te pueden ayudar a tener un estado más
equilibrado por la tensión que puedes generar en ese momento hacia el objeto y no que se quede internamente allí navegando en tu mundo interior y experimentando todas esas sensaciones desagradables, si es en el tema de la ansiedad o en cualquier otra emoción que se esté activando. También tenemos una herramienta que es la oración. La oración ayuda a que el sistema se relaje, el sistema nervioso se relaje. Y por eso, al generar una conexión mucho más grande que con nosotros mismos, porque a veces el conflicto es con nosotros o con el entorno o con otras personas, pero cuando nosotros elevamos nuestro estado de conciencia y nos conectamos con Dios, que obviamente aumenta, eleva el nivel de trascendencia, definitivamente vamos a tener un cambio en nuestro mundo interior. ¿Listo? Entonces, este tercer paso, quiero que cheques en este tercer paso qué es lo que a ti usualmente te sirve, te ayuda. ¿Qué es lo que te ayuda en esa situación? ¿Qué te ha ayudado en el pasado? Retoma esa sabiduría del pasado y tráela a este presente para que puedas hacer conciencia de que esa herramienta, esa manera, eso que hiciste fue muy valioso y te ayudó. Y sea parte de ese botiquín de primeros auxilios para poder gestionar tu afecto. Lucely nos dice, a mí también me sirve hacer ejercicio físico. Genial, Lucely. El ejercicio físico es una excelente herramienta y un maravilloso canalizador. Entonces, anótalo allí. Algunas personas, el hablar con otras personas, el encontrarse con otros para conversar, para compartir, para hablar de la situación, les ayuda muchísimo también. ¿Qué te ayuda a ti? Vas a hacer allí este paquete de herramientas que te sirven. Hacer conciencia de esto es muy importante. Lina nos dice, a mí me sirve respirar y decir una ejaculatoria. Genial, genial, muy bien. Nora nos dice, mis tejidos y crochet. A veces también las mascotas. Las mascotas son un excelente canalizador. Jugar con ellas, consentirlas, abrazarlas, generan un contacto físico y por tanto disminuyen el nivel de tensión, el nivel de estrés, el nivel de enojo que sintamos. Entonces las mascotas también son maravillosos canalizadores. La música. A mí me sirve mi mascota. Muy bien, Marlene, genial. Onelia, escuchar música, hacer sopas de letras, fantástico. El distraer la mente en otra cosa. A veces cuando nosotros estamos allí con esta intensidad emocional, con ese desorden del afecto, lo que hace la mente es fijarse en esa situación y pierde de vista el resto de cosas. Entonces se convierte en un pensamiento fijo allí, donde empezamos a rumiarlo, a quedarnos ahí, a enredarnos ahí y distraer la mente, proponerle otras cosas en las cuales se puede enfocar, como la música, como las sopas de letras, en la oración, en tantas cosas que han dicho, el deporte. Todo eso ayuda a que la mente se direccione a otro lugar. Cuando la mente se direcciona, la atención dejó de estar fija allí, porque muchas veces esos pensamientos fijos incluso se convierten en esos pensamientos de tipo como obsesivo, ¿cierto? Y allí esa rumiación como si no lo pudiésemos soltar. Dirigir la atención requiere de intención. Yo te invito a que te digas allí, dirigir la atención a otro lugar, a otro objetivo de interés, requiere intención de tu parte, porque ella sola no se va a ir a otro lugar, a menos que tú así lo decidas. Entonces, tú decides
mi atención la dirijo hacia la música. Me voy a concentrar en escuchar esta música. Mi atención la dirijo aquí a cada puntada que voy a hacer en mi crochet. O mi atención la dirijo a resolver esta sopa de letras. O hacer la actividad física que voy a hacer en este momento. Es muy importante darle a la mente otras opciones para que ella se relaje, se regule. A veces cuando la mente está muy saturada, pensando siempre en lo mismo, no vemos soluciones y el pensamiento creativo no se activa. Y vamos para ese cuarto punto. Porque si bien nos va a dar un camino de mayor claridad frente a la decisión, a la acción, a la solución que nosotros vayamos a tomar, también es cierto que llegar a este punto, a este paso cuarto, es el resultado de haber hecho los 3 primeros. Si yo no hago los 3 primeros, difícilmente voy a tener un buen resultado en este paso cuarto. Yo no me los puedo saltar. ¿Listo? Entonces, el paso cuarto, activar pensamiento creativo. Aquí les traigo 2 ejemplos. El primero tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, hay una dificultad. Cada uno estamos haciendo ahí el ejercicio. Ahorita ustedes van a tener el tiempo para poder hacer este paso cuarto. Entonces, en las relaciones, la persona dice, siento miedo al abandono. Hablábamos ahorita del apego afectivo, ¿cierto? Entonces, cuando la persona siente que la pareja se aleja, entonces siente miedo al abandono, porque se está sintiendo abandonado, no está entendiendo que la otra persona necesita su espacio, su tiempo, compartir con otras personas. No, lo que entiende es, me está abandonando. Entonces, frente a ese sentir, ¿qué siente la persona? El primer paso, identificar emociones. ¿Qué siente la persona? Miedo. ¿Cuál es la causa? El segundo paso. Este segundo pasito tiene que ver con la causa, que es el abandono. Hay una herida de abandono. Y seguimos con regular el sistema nervioso. Entonces hay una regulación del sistema nervioso. Y viene el pensamiento creativo. Pero ¿qué pasa cuando el afecto está desordenado? Entonces, siente miedo al abandono y como siente miedo al abandono hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? Controlar. O dominar. O imponer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desde el miedo está reaccionando. Y la manera de reaccionar es entrar a controlar aquello que le atemoriza. Cuando nosotros estamos ordenando el afecto, vamos ya al ejercicio que venimos realizando todos aquí junticos, ¿sí? Cuando vamos a ordenar el afecto en las relaciones, en este punto específicamente, primero tengo que reconocer que siento. Entonces, en este caso, la persona siente miedo. Segundo, cuando yo identifico lo que siento, necesito pasar a comprender la causa, comprender la herida. Es que me siento herida desde una herida de abandono por esta y esta razón. O sea, comprendo de dónde viene ese miedo o esa interpretación a experimentarme abandonada. Después hago una pausa emocional. ¿Para qué? Para serenar mi afecto. Porque si yo no sereno mi afecto, lo que voy a tratar es de controlar, de entrar a imponer, de generar una demanda, porque es lo que creo que va a resolver esa ansiedad que siento, ese miedo que siento. Y cuarto paso, entonces genero un pensamiento creativo, un pensamiento resolutivo. Elijo comunicar. Elijo comunicar a mi pareja cómo me siento. Ese comunicar
me permite a mí entender que mi pareja no se va a alejar de mí, o sea, no me está abandonando, sino que está tomando una distancia y me va a ayudar a que pueda transitar ese momento de distancia de mi pareja porque lo necesita, porque requiere otros espacios, por la razón que sea, que yo lo pueda ir aceptando con más tranquilidad. Este es un camino. Vamos a ver otro camino para que tú lo hagas ahora con tu situación. Entonces, tenemos aquí productividad. En el campo de la productividad, tú puedes aplicar esta herramienta a todo. Entonces, en el campo de la productividad, ¿qué pasa? Entonces, la situación es que siento ansiedad, procrastino y después experimento culpa. Esa es la situación. Cuando voy a ordenar el afecto, ¿cuál es el camino? Primero decíamos nombrar la emoción. ¿Qué siento? Ansiedad. En la procrastinación, cuando nosotros experimentamos ansiedad es porque estamos viendo el reto mucho más grande que yo, mucho más grande que mis capacidades, mucho más grande que mis posibilidades, mucho más grande. Por eso experimento ansiedad. Entonces, al experimentar la ansiedad es una emoción que me lleva a evitar, a huir, a salir corriendo. Y la manera en que lo hago es procrastinando al elegir otras actividades de menos valor, pero que son más asequibles o que las percibo más fáciles para llevarlas a cabo. ¿Listo? Entonces, cuando siento ansiedad, procrastino, entonces la causa ¿cuál es? Porque la percibo más grande que yo, ¿cierto? Más grande que mis posibilidades. Entonces necesito entrar a regular esa emoción. Y regular puede ser una pausa emocional, puede ser la respiración diafragmática, puede ser todas estas herramientas que ustedes me han compartido también. Y posterior, ¿cuál es el pensamiento creativo? Elegir una microacción. ¿Cuál era el pensamiento creativo del ejemplo anterior? Elijo comunicar, elijo expresar, no me lo quedo guardado luchándolo o sacándolo de una manera demandante. No. Aquí lo que hago es elegir una microacción. Ya no voy a observar toda la tarea que tengo por hacer y que la percibo más grande que mis posibilidades o capacidades, sino que voy a elegir una microacción. Una pequeña acción para realizar, que sí esté en mis posibilidades, que sí yo me perciba capaz. Y esa microacción me va a llevar a otra microacción, paso a paso. Esto va a ayudarme a definitivamente dejar a un lado la estrategia de procrastinar y asumir la tarea que necesito asumir. ¿Bien? Entonces, tarea. Nos queda allí esta tarea tan importante. ¿Cuál? Bueno, vas a escribir tu pensamiento creativo. ¿Cuál es la opción que vas a elegir cuando esa situación que te activa emocionalmente y desordena tu afecto, pues vas a elegir hacer para continuar el camino del orden afectivo y que te sirva para poder avanzar y mantenerte en ese orden? ¿Listo? Esa es una tarea que quiero y te invito a que tú realices, ya que has hecho este camino hasta acá y has llegado hasta acá, hasta esta masterclass. Bueno, ahora vas a hacer ese punto tan importante. Pensamiento creativo, resolutivo, una toma de decisión, una estrategia que te ayude a poder terminar de ordenar tu afecto y ver esa situación, enfrentar y asumir esa situación de una manera mucho más asertiva y con mayor madurez afectiva. Bien, bueno, entonces hasta aquí hemos llegado en nuestra masterclass de hoy. ¿Cómo nos fue?
¿Cómo nos fue? ¿Qué nos llevamos de este espacio el día de hoy? Pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat. ¿Qué se llevan hoy en su corazón de este camino que hemos recorrido? Bueno, por aquí nos dice Luz Mary, gracias, me llevo no dejarme llevar de los afectos. Excelente, excelente. Onelia, aprender a gestionar las emociones y el afecto. Muchas gracias. Con gusto, Onelia. Nora, esta masterclass me llegó en el momento más indicado para regular mi ansiedad emocional. Genial, genial, Nora, me alegra mucho que te esté aportando enormemente en este momento de tu vida. Nos vamos entonces con todos estos aprendizajes y lo más importante, acuérdense, la práctica hace al maestro. Entonces vamos a practicar y a practicar cada una de estas herramientas, haciendo este paso a paso para ordenar los afectos. ¿Sí? Un abracito, cuídense mucho. Dios los bendiga.